La sesión de hoy es sobre narrar el eje. Acuérdense que decía que McLuhan dijo, el medio es el mensaje. O sea, ¿qué medio consumo yo para mostrar quién soy yo? Yo consumo la BBC, yo consumo el Clarín, yo consumo Globo, Televisa. Ese soy el mensaje. Pero eso creo que varió hacia el mensaje es el mensaje. Lo que importa es lo que aparece aquí. No nos pongamos a pensar nada más. El mensaje que está ahí construido puede ser lo más importante. Otros, los digitales, dicen, no, la audiencia es el mensaje. Es la gente la que construye el mensaje. Sin audiencia no hay mensaje y fracasamos. Y por último, yo diría que la narrativa es el mensaje. Es como narramos donde podemos llegar a establecernos directamente como sujetos colectivos. Y ahí, para mí, es clave el tema de la narrativa y la definición de narrativa, cómo se establece. El concepto de narrativa, creo que logramos definirlo y quiero decir solamente algunas cosas súper obvias, pero que creo que ustedes lo entiendan. Y es, narrar es muy importante porque es transcultural, transhistórico y transgeneracional. O sea, es lo que caracteriza a todas las sociedades. O sea, el narrar hace parte de todas las sociedades tienen narrativas, todas funcionan bajo ese principio y están ahí. O sea, no hay cultura sin narración, no hay historia sin narración, época de historia, y no hay generación que no sea narrativa. Obviamente cambian los dispositivos de narrar, pero es algo que nos habita como seres humanos. Lo segundo, lo dice un psicólogo, Jerónimo Brunner, es que la única forma que tenemos para dar cuenta de nuestra experiencia de la vida es contando historias. Por eso cuando nos preguntan algo, si uno cuenta una historia, para poder hacer sentido de lo que pasa en la escuela, se cuenta una historia para ver qué es lo que pasa ahí. O sea, son las historias las que hacen eso, no es una belleza, es alucinante, sino eso lo cuenta una historia porque es la manera que tenemos para dar sentido a nuestra experiencia cotidiana. Piglia, un gran escritor argentino que estudió mucho la narrativa, dice que en Occidente, donde nosotros pertenecemos por herencia, pero que también, esto para decir que hay otras tradiciones, la tradición que no es occidental, blanca y masculina, sino la japonesa, la hindú, la ancestral indígena en cada país nuestro, lo afro. Tenemos dos tradiciones culturales que son Atenas y Jerusalén. Una es la Atenas, la del conocimiento, Jerusalén, la religiosa. Atenas es la tradición filosófica conceptual griega, donde el conocimiento se piensa en términos de conceptos y categorías. Entonces, ese es un campo de narración, el campo occidental, blanco y masculino, de pensarlo todo en términos de argumentos, ideas, racionamientos, racionalizaciones, maneras intelectuales de ver el mundo. Y la otra, la de Jerusalén, que es la narrativa ya no conceptual, sino es aquella popular que se basa en las formas mucho más, donde se produce conocimiento vía las historias, en las parábolas, fábulas, relatos, donde no importa el concepto amor, sino los relatos de amor, no importa el concepto justicia, sino los relatos para eso. Y esto nos marca directamente, no quiere decir que una vaya por un lado y otra por otro lado, todos existen en simultáneo. Más allá de todos los géneros que hay, porque ya dije, en cine hay muchísimos, en literatura también hay muchísimos, en música, hay dos modos básicos de narrar a partir de esta experiencia, dice el joven Piglia, y uno es el viaje, y Ulises es el mejor ejemplo. Claro, el viaje es una forma sensacional de narrar, un principio, un fin, en la mitad hay unas peripecias, es como la manera paradigmática de narrar. Y la segunda, la de Edipo, que es un policía investigador que se pone a investigar, e investigando quién mató a su padre, descubre que es él. Es otra forma de hacer la mirada. Pero son dos maneras de viajar, ¿no? Una es viajar en la geografía, viajar en los tiempos, y la otra, la investigación, es viajar en los datos, en las historias, en todo para construir un elemento. Entonces, son dos consejos que me parecen muy claves, que para poder narrar es muy importante el viaje y la investigación.
Lo otro que pues, nos define, que casi que era lo del comienzo, es que somos como las historias que nos contamos. O sea, nosotros en Colombia somos García Márquez, entonces realismo mágico, y le acordamos Años de Soledad, y, 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 y cuando lo iban a asesinar al coronel Anduriano Mendía, recordó un día que lo iban a llevar a conocer el hielo, el abuelo. O sea, tenemos esa historia como paradigmática, y hoy en día tenemos la narconovelas, tenemos a Escobar, el patrón del mal, como unas cosas que nos dicen y que parecen mucho a nosotros. Sabemos hacer muy bien narconovelas. Las Mil y una Noche, esa historia hindú, árabe, que es sensacional de cómo si contamos historias no morimos. México, Pedro Páramo, antes de morir, mi madre le prometí ir en busca de mi padre. Y cada cultura tiene su forma de narrar que no se parece. La brasileña de Amado y de Caetano Veloso y todo ese tipo de cosas tienen otra manera mucho más majestuosa de contar historias y que también a su vez son absolutamente fascinantes en su espiritualidad. Entonces, cada cultura tiene, la Argentina con Borges es mucho más retórica, o con Rayuela es mucho más narrativa. Lo otro es que habitamos en relatos. ¿Por qué nos gusta contar historias y que nos cuenten historias? Porque la religión es historia, la literatura es historia, la historia es historia, la familia. La familia está llena de historias del tío troglodita, de la tía virgen, del el papá aventurero, todo eso nos educamos. Entonces, como dice Rousseau, un investigador de las historias, dice, nos educamos a través de historias y vivimos en un mar de cuentas. Entonces, por eso la narrativa, el narrar es el acto humano por excelencia. Esto, de alguna forma, es un consejo que les doy para la vida. Y es que por la experiencia que están viendo en La Habana va a ser para siempre. Ustedes un cuento que van a tener que contar. Porque mientras tengamos historia, estaremos vivos. Cherezada, cada vez que contaba una historia, sobrevivía un día más. Y entonces era mantenerse vivo, es de paciencia. Los abuelos le cuentan a uno historias. Mientras más historias tenga el abuelo, más vida le queda al abuelo y más lo admiramos nosotros. Entonces, lo que consiste la vida, de ustedes, la mía, es en cómo llenamos nuestra vida de historias para seducir, para encantar, para vivir, para encontrarnos y estar ahí. Y por último, en este rapidísimo mapa de ideitas, esta frase de Eco me encanta. Dice, en el fondo nosotros buscamos, en el transcurso de nuestra existencia, una historia originaria que nos diga por qué hemos nacido y hemos vivido. Esto es sobre paseo narrativo, se llama ese libro de Eco. Es lindo, yo creo que uno va al busca de tantas historias, va al cine, a las series, a los cómics, al arte, a todo donde hay historias, para ver si alguna te parece a uno, le dice uno, ¿por qué carajo estoy en este mundo? Eso me parece que hace que las historias sean absolutamente fascinantes para eso. Con esta introducción entro al tema de narrativas mediáticas y ahí me interesa básicamente para el caso de narrativas mediáticas algunos conceptos ya mucho más aterrizados y mucho más elaborados con respecto a lo que funciona. Lo primero es que es un modo de producción de conocimiento y sentido público. O sea, en comunicación, en los medios, en la televisión, en el cine, pensamos a través de las historias. O sea, una historia es una forma de producir conocimiento. No es que saquemos y comencemos a armar un argumento cuando contamos algo. No, no tomamos un libro y tratamos de decir, el amor es esto. No, no, no. Contamos una historia para eso. Sin duelo no hay verdadera reconstrucción moral. Eso es un concepto. Eso lo convertimos en una historia que es Siegfried Under. Y a partir de esa historia narramos el mundo, pero pensamos la sociedad. Segundo, es un lugar clave para la comunicación. Sin narrativa no hay pacto de comunicabilidad ni interpelación. Cuando yo te digo, vamos a hacer un Zoom, pues hacemos esta cosa, es un pacto de comunicabilidad, pero cuando hacemos una comedia, es un pacto de comunicabilidad. Cuando hacemos una telenovela, es un pacto de comunicabilidad. O sea, la narrativa, el género, el formato me permite crear la estrategia de encuentro con mis audiencias y de las audiencias con mi producto. Y no es forma o contenido, porque esta es una discusión que se vuelve el ángel, el sexo. No, yo creo que todo, la narración es el modo de conectar con la sociedad y la narración es forma y contenido, es todo en simultáneo y es un diseño como lo que decía Barito. La narrativa es lenguaje, en lo escritural pues saberá usar las palabras, en lo audiovisual las imágenes, los sonidos, el arte, las situaciones, los personajes,
y todo tiene sus gramáticas, sus estéticas, sus formatos. La narrativa se despliega no en definiciones ni en argumentos, sino en qué lenguaje uso, cómo uso el lenguaje. Yo puedo criticar una película diciendo, una serie de televisión, cómo es el uso del lenguaje audiovisual, cómo es su gramática de narración y de producción de sentido, cuáles son sus estéticas, qué formatos se usan para eso. Y no es la tecnología, pues por tecnología pues tenemos 7.000 aparatos, pero yo creo que hoy tenemos que de alguna forma volver a privilegiar la narración. Y por ejemplo, hay una forma de narrar YouTube, pero tenemos que intervenirla. Hay una forma de narrar Instagram, pero tenemos que intervenirla. El autoritarismo cognitivo del sistema digital que te dicen así tienes que narrar, pues no es tan así. Fíjense, en YouTube arranca liberador y termina siendo conservador porque parece un programa de televisión mal hecho. Y lo que decía al comienzo, la narrativa es el mensaje. La narración es el centro de toda la ecología de medios. Por lo tanto, todos esos medios, todos los dispositivos, todos esos saberes que tú tienes, todas esas miradas que tú tienes, todo ese corazón que tienes, se concreta en la manera de narrar de lo que hacemos para eso. Por último, la invitación siempre va a ser a no comer cuento, no me coman cuento a mí, sino que ustedes intervengan culturalmente esos modos de narrar. Eso es lo que tienen que hacer, intervenir culturalmente desde lo que ustedes son, desde lo brasileño, desde lo colombiano, desde lo argentino, desde lo mexicano, desde lo panameño, desde lo tico, de donde estén, desde Corea, intervenir desde sus modos propios para construir un relato que se parezca mucho más a lo que ustedes son y hacen para eso. Dicho esto, pues hay una pragmática, o sea, una cosa concreta de la narración. Para mí, yo sigo insistiendo en 3 conceptos que he dicho. Lo importante es yo hago un relato para un ritual de la muerte, el de ver televisión, el de ver series, el de videojugar, el de disfrutar en el celular el WhatsApp o el meme o el sticker, el de TikTok. O sea, hay un ritual al que yo lo veo. Un ritual significa una forma de asistencia a ese espectáculo, de participación en ese espectáculo. Eso se hace con unos géneros. Los géneros clásicos, pues ya ustedes los conocen, son tragedia, comedia y épica. Los géneros modernos ya avanzan sobre esto, es el melodrama, el héroe, para volverme tragedia, es el héroe de conciencia, el que sufre a través de la conciencia. Comedia es el héroe de la inteligencia, el que es sagaz para el juego de los sentidos. Y tragedia de la conciencia, comedia de la inteligencia y épica es de la fuerza, el que se crea a partir de sí mismo y de su cuerpo y de sus potencias de valores, crea una historia. Viene la Revolución Francesa y aparece 3 géneros modernos, que son el drama, que es el héroe de la libertad, el que se hace a sí mismo directamente, el que se construye a sí mismo en el mundo, por sí mismo logra hacer las cosas, el melodrama, que es el que depende de Dios, del destino, del externo para solucionar sus conflictos, y el héroe de la justicia, casi que este género policíaco nace ahí, la justicia como una manera de construirse a sí mismo, la justicia como una manera del ser humano darse sentido. Y luego están los héroes, los 3 géneros postmodernos donde se junta todo, que son el superhéroe, que es el héroe del deseo, que puede ser desde Superman hasta Jessica Jones o Obama, Messi, el antihéroe, que somos nosotros los cotidianos, que no tenemos ninguna virtud y que por eso es muy difícil contar historias de nosotros, y el héroe psicológico, el de sí mismo, el que se piensa a sí mismo cómo puede llegar a funcionar. Esos 9 géneros son como unas cosas que atraviesan a todos, pero en sí hay géneros de ciencia ficción, se cambia un poco y se concretan en formatos, en formas concretas de contar. Cada dispositivo tiene una narración, o sea, la televisión tiene una narración, las series tienen otra narración, los memes tienen otra manera de narrar, Instagram tiene otra narración y hay que buscar esa narración singular. La propuesta de todo el curso y de toda la sociedad contemporánea es que hagamos una propuesta remix, que mezclemos, que sea un DJ, pero un DJ de tecnología, o sea, que mezclemos lo más avanzado con lo más precario, que la remera, la playera, con el meme, pero también con el documental interactivo, o sea, que es un remix de tecnologías, eso es un documental interactivo. Un remix de matrices populares, o sea, de las que me pertenezcan, por hombre, por colombiano, por caribeño,
ese remix de tomar de allá de lo popular y mezclar, y un remix de los referentes culture, de la cultura pop and cool del mundo que no sabía. Lo que hay que asumir hoy, la narración es un flujo. Lo leí, lo escuché por algún lado y dice, le preguntaron a un personaje qué anda haciendo, y dice, haciendo destino. Estoy en conciencia, flujo o loop. Y hoy la narración es eso, porque una narración se pega con la otra y con la otra y con la otra y crea un loop, un flujo, un destino. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que ningún relato va casi que autónomo o solo para eso. Para inspirarnos hay dos cosas fundamentales. Una, ¿dónde podemos encontrar nuevas formas de narrar y de experimentar en el juego con todo lo que implica el juego, desde lo cultural, lo cotidiano, desde el albur, donde lo quieran poner, pero también desde la teoría del juego, pero también del juego como dispositivo fundamental de las redes digitales. Las músicas. Las músicas no le piden contenido, les piden que se junten y produzcan cosas. Cuba ha sobrevivido con la música, Colombia ha sobrevivido con la música, Argentina, todos los países, Perú, van y se encuentran y mezclan y arman músicas que se parecen a uno mismo, pero a su vez son culture y aparecen del mundo claro. Y las comidas también. Caso mexicano y peruano son fascinantes. Como toman una tortilla y con una tortilla hacen 7,000 cosas en México, pero también los colores, los chiles. En Perú cogen una papa y hay 45 cajas de papa y hacen cosas maravillosas, y cogen un pescado y hacen una cantidad de cosas de mar, con lo cual puede fundamentar. Y por último, pues yo creo que sí tenemos que comenzar a pensar la narrativa como diálogo intercultural, sobre todo con esas otras culturas que no hemos practicado, con los modos de enunciar y de las estéticas de las mujeres, de los indígenas, de los afros, de las nuevas sexualidades. Ahí hay otras estéticas, hay otras estructuras narrativas, hay otras formas de pensar el mundo, y creo que por ahí podemos encontrar dónde inspirarnos. No, yo no puedo hacer narrativa feminista porque no soy hombre y soy machista, entonces tengo que, pero puedo escuchar cómo Lucrecia Martel crea otra forma de narrar, o Claudia Llosa en Madinusa crea otra forma de narrar. Yo no soy indígena, pero puedo encontrar que en los mundos indígenas hay otras maneras de contar historia y otra manera de referirse a eso. Lo mismo con lo afro o con las nuevas sexualidades para eso. Con esto llegamos a eso del DJ, y hay un documental que lo pueden buscar, ojalá lo vean. Ustedes ponen Every CD Remix y está en YouTube y es maravilloso, los ejemplos son espectaculares, donde dice que no hay nada original, que todo consiste en crear, en copiar, todo es copiar. Lo que tenemos que hacer es combinar, crear hoy es combinar, narrar es hacer remix, narrar es curar, curar un consentido, narrar es ser mutante, darle una nueva forma al mundo y ser DJ. Entonces, ¿cuáles son los criterios del remix? Obviamente, crear ya no es imaginar algo nuevo, sino remezclar, copiar, combinar, transformar. Para crear algo nuevo, o sea, para producir apropiación, transformación y subversión. Yo copio y todos inconscientemente copiamos, combinamos, ojalá transformemos. Mucha gente solamente que queda en el copiar, no combina ni transforma y no subvierte ni se apropia. Entonces terminamos por crear un asunto que no es en lo claro. Por eso la cultura remix de DJ está. ¿Por qué es importante el consumo cultural? Porque desde ahí tenemos los referentes para poder copiar. Si yo solamente veo cine coreano, pues solamente tengo una fuente, pero si yo gringo, coreano, español, brasileño, hindú, tengo más fuentes de donde imaginarme mejor narrador. Si leo más libros, si veo más series diversas, si me disperso un poco, tengo mejores referentes para poder narrar. Entonces el consumo cultural es clave para el remix. Mi remix es tan pobre o tan brillante como mi consumo cultural. ¿Qué es copiar? Copiar es la forma de aprender para dominar un lenguaje. Todo comienza con la copia. Aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a narrar, aprender a enamorar. Todo se aprende copiando. Uno da clases copiando a ciertos profesores. Uno enamora copiando ciertas películas. La telenovela es espectacular como educación emocional y de los sentimientos. Entonces uno copia cómo es estar enamorado de las telenovelas y por eso somos melodramáticos. ¿Qué otro nombre le podríamos dar al remix? Pues además ya arriba dije
DJ, pero también podríamos decir que es reciclar. A mí me gusta mucho eso. Yo creo que soy un pensador reciclaje. Yo tomo de todo lado. El interfaz, el kitear, el laboratorio, la ciencia es una copia, un remix. La creatividad es un remix, es la no creatividad, es copiar. ¿Por qué gusta lo familiar, lo conocido? Y ahí sí pasa como una de las críticas que se le hace al entretenimiento y es que de la televisión y al mainstream y es que gusta mucho lo conocido porque crea disfrute conocido. Es como cuando uno te come un plato que gusta. Si a uno le gusta en Colombia el ajiaco o el sancocho o la carne, un asadito, y si uno lo disfruta es porque lo conoce. Lo desconocido hay veces hay que aventurarse y es buenísimo, pero hay un alto goce y gusto con lo repetido, con la estética de la repetición, porque es el goce de un placer conocido y eso tiene un valor absolutamente fundamental. ¿Y cuál es el problema del remix? Oiga, gente, pues el capitalismo. El enemigo del remix y la creatividad es el capitalismo porque esto del copyright es apropiarse de la copia o apropiarse de los derechos de creación. Eso de la propiedad intelectual, que tiene un poco de intelectual y mucho de propiedad. Tenemos el copyleft, la Creative Commons y todo ese tipo de cosas, pero es la lucha creativa capitalista contra la creatividad. O sea, el capitalismo lo compra, lo conserva, lo normaliza, lo naturaliza y le quita toda su diversidad. Hay veces dicen, queremos que tú hagas una obra. Hay una película que se llama The Player de Robert Altman, que es súper linda porque es un guionista que quiere vender una historia única y dice que no negocia nada, ni la actriz, ni el director, ni la frase, y al final termina haciendo lo que el estudio le dice. Entonces, de alguna forma, el enemigo es el capitalismo y el capitalismo de plataforma peor, que dice qué es lo que se puede poner, qué es lo que se puede hablar y hacia dónde es que vamos guiándonos como lenguaje de funcionamiento. Entonces, Everything is Remix. ¿Y dónde se da el remix? Pues obviamente los mejores ejemplos están en la música. Yo voy a la música para aprender todo el remix en la música, hasta la música clásica. En el cine, la televisión, la secuela, las adaptaciones, los libros, los cómics, el teatro. Tarantino retoma y retoma y retoma y todo el mundo la mira por eso. Los computadores, el Mac dice el Everything is Remix, es una combinación como electrodoméstico. Un computador Mac es un electrodoméstico, pero es una estética, pero es una intuición, pero es un precio, es un aparato para eso. Los videojuegos, las artes, los genes son remix. El cyborg, es el cuerpo cyborg que Dan Haraway habla de eso, es el cuerpo remix, hecho de diferentes partes, prótesis, desde las dentales hasta las de silicona, hasta los de estómago, todo este tipo de remixes producidos y de remixes de sexualidades. Hoy tenemos las sexualidades fluidas. Lo popular es remix donde lo ponga, es artesanía y comida. Mezclan todo con todo para eso. Y termino con algo que ya dije que retomaba de Barico y de Carrión, que la clave es el diseño, porque el diseño del storytelling, con los dispositivos que tenga, es muy importante porque diseño para cómo hago de crear un artefacto, un mecanismo que atraviese el ecosistema de pantallas y gane la vida. Y creo que eso es lo que hace que esto sea fundamental y funcione como lugar de trabajo. Para nuestra próxima sección, pues la idea es mucho más simple, ustedes saben muchísimo de esto, es recomiende una, dos o tres series y digan por qué las quieren recomendar y por qué les parece que debemos ver. Ampliemos nuestro horizonte de series, quiero escuchar buenas historias. Esto fue la narrativa como eje de la comunicación audiovisual, la narrativa como eje del mensaje, la narrativa como eje de la transmedialidad en funcionamiento.